Jueves 5 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos lleva al corazón de nuestra fe en Jesucristo. Si nosotros decimos que somos cristianos y cristianas, no es porque practiquemos unas devociones y tradiciones que nos han transmitido nuestros mayores. Tampoco es porque aceptemos una doctrina y unas verdades de fe. Todo lo anterior es parte de unas prácticas que solo tienen sentido si vivimos un auténtico seguimiento de Cristo. Dicho de otra manera, el ser cristiano o cristiana consiste en ser discípulo, seguidor de Jesús, creer en Él y vivir una relación personal con Él, que nos lleva a continuar su misión de construir el reino de Dios. Desde esta perspectiva es fundamental e indispensable que nos preguntemos a quién seguimos. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué puede decir de Él? ¿Lo conoce de verdad? Son preguntas que todos debemos respondernos no con frases aprendidas, ni respuestas memorizadas. Debemos responderlas desde nuestra propia experiencia, desde lo que conocemos acerca de Jesús en nuestro trato personal con Él, desde lo que el Señor nos ha revelado en nuestros diálogos con Él, desde la persona que contemplamos en el Evangelio y lo que el Señor allí nos dice. Debemos tomarnos en serio la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Quedarnos con lo mejor que otras personas nos han transmitido acerca de Cristo. Pero debemos tomarnos más en serio, porque es más importante la segunda pregunta que Jesús hace: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí es donde llegamos al corazón de nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿Quién es Jesús para mí? Pedro da una respuesta sencilla pero contundente.
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta que le nace del corazón porque le ha sido revelada. Esa es la respuesta que nosotros debemos buscar, pedírsela al Señor como una gracia. Es la respuesta que le dará sentido a nuestro seguimiento del Señor y nos impulsará a realizar la misión que Él nos encomienda. Con la respuesta, con la profesión de fe, viene una misión que Jesús encomienda. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Caigamos en la cuenta de que estas palabras que Jesús dirige a Pedro solo se encuentran en el Evangelio de San Mateo. En ellas se ha fundamentado bíblicamente la autoridad del Papa en cuanto sucesor de Pedro. Según el Código de Derecho Canónico, esta autoridad es suprema, plena, inmediata y universal. Estas palabras resultan tan solemnes que cuesta relacionarlas con el apóstol Pedro, hombre vulnerable. Por eso necesitamos una y otra vez beber en el sentido más genuino de lo que el Evangelio nos quiere transmitir. Lo primero que me llama la atención es que Jesús no elige a Pedro en virtud de sus cualidades personales, sino por su fe en Él como Hijo de Dios. Pero se trata de una fe que Pedro no se puede adjudicar como una conquista, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Por tanto, Pedro es sobre todo un hombre agraciado con el don de la fe. Sobre este don reposa el sentido de su ministerio en la comunidad. Sin esa fe, la autoridad se convierte en mera dominación. Pero hay un segundo aspecto que debemos subrayar. La potestad de atar y desatar consiste en la potestad de interpretar la ley para adaptarla a las nuevas situaciones. De hecho, Pedro así lo hizo. Pensemos en las decisiones que tomó en la Asamblea de Jerusalén, tal como se nos narra en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, pues, recibe una misión que está fundada en su fe. Nosotros también recibimos una misión que está fundada en nuestra fe, y esa fe, a su vez, está fundada en el conocimiento que tengamos del Señor, en la respuesta que, de manera personal, demos a la pregunta de quién es Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.